Él se ha referido a México, Colombia y Cuba primero como posibles escenarios de réplicas de operaciones o intervenciones como la que tuvo lugar en Venezuela, pero creo que desde el principio eh, estaba amagando otra vez más. A veces amaga y a veces sí promete algo que después Que cumple, ¿eh? cumple, sí, sí, sí. Pero sí, en efecto, pero yo creo que aquí se estaba refiriendo no a réplicas exactas, sino a efectos colaterales de la operación venezolana. Y evidentemente sí hay un efecto colateral directo que tiene que ver con el control del petróleo venezolano. Si el proyecto, como parece, sigue avanzando con la colaboración del gobierno de Delcy Rodríguez y Estados Unidos avanza, logra lo que el propio Trump y el secretario Marco Rubio llaman acceso privilegiado o prioritario al petróleo venezolano, cambia todo, porque con eso China deja de ser el principal comprador del petróleo venezolano, Cuba deja de ser uno de los principales o el principal beneficiado del programa de subsidios energéticos desde la época de Chávez, aunque ese subsidio energético ha ido mermando considerablemente en los últimos años. Tú recordarás, Carmen, creo que alguna vez hasta lo comentamos contigo, que en el periodo, digamos, de mayor entendimiento entre Hugo Chávez y Fidel Castro, Venezuela enviaba a Cuba 100.000 barriles de petróleo diarios. Sí. Y hoy está enviando, bueno, desde el año pasado, está enviando menos de 12.000, está enviando menos que México. México desplazó a Venezuela el año pasado como principal proveedor de petróleo, aunque eso es bastante reciente, pero eso te da una idea de cómo se ha ido deteriorando. Ahora, con esto, evidentemente, Venezuela dejaría de ser el proveedor fundamental de recursos energéticos para Cuba. Y en eso es lo que está pensando fundamentalmente Trump. Y para México y Colombia está pensando en otras cosas. Naturalmente que en México está pensando en un incremento del intervencionismo directo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, y en Colombia también de otra manera, porque ya acaban de anunciar acaba de anunciar el presidente Petro que se reunirá pronto con Trump, y yo creo que lo que veremos en Colombia es una intervención más bien electoral, como la que vimos ya en Argentina con Milei, en Chile con Kast y en Honduras también, más recientemente. Sí, vaya llamada la de ayer entre Gustavo Petro y el presidente Donald Trump, que incluso el propio Petro decía, minutos después de la llamada, tenía un mensaje y dijo, cambié mi discurso, ya voy a decir otra cosa. Pues sí, sí, porque estaban las patadas, ¿no? Es que en marzo ya son las elecciones. Las elecciones, claro, sí, sí, sí. Las primarias, ya todo termina después en mayo, pero después de marzo va a ser muy poco lo que pueda hacer directamente el presidente Petro. Directamente, sí, y coincido, estamos hablando de que la decisión de Donald Trump de intervenir en el hemisferio, bueno, por diferentes razones, el tema electoral es fundamental, ya lo demostró, y además lo hace en voz alta, no es una intervención sugerida, son intervenciones directas. Lo de Milei fue impresionante, o votan por los de Milei o no van los 20,000 millones. Así es lo que decíamos, o indultas al de Honduras. De las cañoneras, la diplomacia de las cañoneras y la diplomacia del dólar. Las cañoneras en el Caribe, pero también la diplomacia del dólar, ¿no? Sin duda, sin duda. Pues algo insólito. Tú que eres un gran historiador, Rafael Rojas, ¿algo así habías visto? No, claro, porque creo que tanto tú como yo, lo que vivimos y nos formamos en el periodo final de la Guerra Fría y luego de la posguerra fría. Uh-huh. Y justamente el periodo de la posguerra fría es el de estas grandes arquitecturas doctrinales, de la normatividad internacional, la filosofía de los derechos humanos, las transiciones a la democracia, las transiciones ordenadas, etcétera, etcétera. Ese es el mundo que el multilateralismo, ¿sabes? Los organismos multilaterales. Claro, la apuesta civilizatoria. O sea, ese es el universo ese de la posguerra fría
es al que le está diciendo adiós Trump y claro, al que le está diciendo adiós desde antes el propio Vladimir Putin en Rusia. La posición de China, fíjate, curiosamente es más ambivalente en este sentido y por eso es tan fuerte lo que se llama el soft power en China, de lo que sería el imperio o la potencia china. Porque es que China, la condición actual de China como segunda economía mundial y economía que más crece, ¿verdad? Tiene que ver precisamente con ese mundo de la posguerra fría. China se reconstituyó como potencia bajo esas reglas. Entonces su experiencia es muy distinta y hay una tendencia en los chinos a respetar, fíjate, a respetar más ese orden internacional que en el caso de Rusia, que es un imperio, digamos, de vuelta, o de Estados Unidos, que es un imperio que nunca se ha ido, ¿no?